Hola mundo, ¿alguna vez te has preguntado por qué cuando empieza la época de Día de Muertos, Halloween, octubre, noviembre, empieza a haber gente que se disfraza de panda, de calavera genérica, de Catrina, de Catrín? Pues en este video descubriremos el porqué de eso y más. El Día de Muertos. El Día de Muertos es una festividad mexicana, aparentemente, aunque también la comparten en otros lugares del mundo. Y contrario a la que mucha gente extranjera piensa, en México es muy conocido y festejado el Halloween. Llevar tu calaverita, ir a fiestas de disfraces de Halloween, y eso no se contrapone con el Día de Muertos. Al contrario, ambos han hecho la misma tradición básicamente. Obviamente no es tal cual como es en Estados Unidos el Halloween, porque por ejemplo, el ir a pedir calaverita casi no es de dulces, casi no se consumen dulces en Halloween. Puede parecer extraño porque uno asocia automáticamente dulces con Halloween, ¿no? Pero no, la mayoría de los niños, niñas que salen a pedir calaverita y quizás alguno que otro adulto taimado, lo hacen para pedir básicamente limosna, para que les den dinero. Van a los negocios y les dan, no sé, 10 pesos, 5 pesos, 1 peso, productos de la tienda, obviamente, casi cualquier cosa. Y si es dinero, mejor. Es por eso mismo que los negocios tacaños cierran más temprano para que no les pidan su calaverita. Ahora hablemos un poco de las ofrendas. Las ofrendas que llevan tradicionalmente flor de cempasúchil, agua, sal y velas, incienso, etcétera, pan de muerto. Aparte de eso, agregan cualquier cosa, básicamente. Le puedes agregar cualquier cosa. No sé si el difunto era gamer, le puedes agregar un PlayStation, un control de PlayStation, quizás para que juegue un rato, no sé, una tele. Básicamente cualquier cosa, ¿no? Y estas ofrendas donde se ponen, aparte de las casas, también se ponen en lugares públicos, en edificios gubernamentales, en escuelas, en hospitales, restaurantes. Otro punto más reciente que es muy conocido de estas fechas es el desfile de Día de Muertos, que antes no existía. Este desfile surgió después de que se estrenara la película de James Bond, donde el contexto era México, entonces en esa película apareció un desfile de Día de Muertos. Ahí esa película lo inauguró hace un par de años. Antes no existía ese desfile. Entonces en ese desfile la gente igual es una mezcla entre Halloween y Día de Muertos porque la gente se disfraza de calaveras, de catrines, de catrinas. Hace algunos años eso ni siquiera tenía sentido, o sea, no era la intención mostrarte como un esqueleto, sino conmemorar a tus muertos, no disfrazarte. Entonces esta es otra vez, insisto, la unión entre el Halloween y el Día de Muertos. Son dos cosas que en la actualidad no se pueden separar. Y es comprensible, las culturas cambian, las festividades cambian, el mismísimo Halloween ha cambiado con el paso de los años. Antes era una celebración por la cosecha, y por eso la calabaza, porque la calabaza es producto de la cosecha, obviamente. Después el Halloween se transformó en terror, en asustar, en el miedo, en criaturas de ultratumba que aparecen en la noche. Y ahora básicamente es llevar un disfraz irónico o un disfraz de moda o un disfraz de una serie famosa. Pero esta fusión de identidades no quiere decir que estas festividades hayan perdido su significado, que dejen de significar algo. Y digo esto porque he escuchado a varios intelectuales que obviamente no son mexicanos que hacen referencia a este tema de la apropiación cultural, que dicen: Ay, Dios mío, los mexicanos tienen tradiciones, costumbres auténticas y no se dejan soslayar por tradiciones como el Halloween, que es totalmente mercantilista. No, el Día de Muertos sí es algo tradicional y verdadero. siendo que no es totalmente así, o sea, sí es una tradición muy originaria, muy de acá, pero a la vez se ha fusionado y ha generado algo totalmente diferente a lo que se puede idealizar del Día de Muertos. La película Coco o cómo se sienten los mexicanos al ser representados como estereotipos. Muchos mexicanos llegamos a puntos en común. Uno de esos puntos en común consiste en que se nos dificulta indignarnos, enojarnos con una sátira, con un humor negro hacia el mismo sector de población mexicana. Es por eso que películas, por ejemplo, como Coco, esta película de Disney, pegó tanto en México.
Y a la gente le terminó gustando. Es una historia pues bastante aburrida y tonta, pero al final de cuentas tiene un montón de referencias a cosas mexicanas, entonces pues supongo que por eso pegó. Y este mismo estereotipo de mexicano incluso a veces lo enaltecemos, nos gusta vernos como el mexicano pobre, huevón, que no hace nada más que rascarse la panza, tomar cerveza y estar parado en un cactus. De hecho, esta imagen del cactus lo retomó un grupo de rock de los más populares de los 80s, el Aragán y compañía, como logo, porque pues es una representación chistosa, irónica. La verdad, nosotros como mexicanos muchas veces también nos autoconsideramos como gente floja, pero pues no nos molesta tener ese adjetivo, ese apelativo, ese epíteto de ser flojo. Y también se nos hace divertido, por ejemplo, ver a Mario Bros, saltar y tener un poncho, porque está chido, está chingón que parte de la identidad mexicana se vea reflejada en un juego japonés. Entonces podemos ver que la población mexicana es complicado que se ofenda sobre un estereotipo acerca de sí mismo, a menos que seas Bárbara de Regil y te indignes de que un filtro te hace ver más prieta. José Guadalupe Posada, humor negro para la sociedad mexicana. Y toda esta introducción nos lleva al tema de hoy. Hoy vamos a hablar de José Guadalupe Posada, quien es el primer caricaturista reconocido de México. Entonces, en su labor como caricaturista, tuvo la encomienda, la misión de satirizar a la gente de su época. Entonces, José Guadalupe Posada fue pionero de la crítica social. Y bien, podemos hablar de Dumier en Francia, que él ya hacía caricatura política, por ejemplo, pero estamos hablando de Latinoamérica en este caso. Entonces, José Guadalupe Posada aquí fue un prócer, un antecedente de la crítica política, de la sátira, de la caricatura, del cómic, etc. Nos vamos a remontar para hablar de este tema a inicios del siglo XX y finales del siglo XIX, o sea, 1890, 1900, etc. En esa época estaba gobernando en México un tipazo llamado Porfirio Díaz. Este Porfirio Díaz era un señor de un pueblo indígena que se hizo a las armas, se hizo un militar. Entonces, con su poder militar logró conseguir el poder a través de elecciones justas y limpias, pero después de eso se asentó 30 años en el poder. Era un viejito que le fascinaba tanto Europa como este pasado prehispánico mexicano y admiraba esos dos puntos históricos, ¿no? Esas dos referencias. Lo que no le gustaba era el México de la actualidad, no le gustaba el México de finales del siglo XIX. Se le hacía feo, se le hacía algo grotesco en comparación a las calles de París, por ejemplo. Entonces quería que el centro de México fuera algo así como París, empezó a construir, a remodelar, hizo una alameda hermosa para que la gente refinada caminara, siendo que al lado había todo tipo de malvivientes a su parecer. Entonces él dominó durante 30 años con una política muy eficiente llamada de pan y palo, como él mismo lo llamaba. Entonces eso consistía en darle el pan al que lo necesitaba y darle el palo a quien se disgustara con el gobierno. Y funcionó durante 30 años ese tipo de gobierno. Entonces obviamente esto acarrearía muchas dificultades sociales, una brecha entre ricos y pobres que no se podía negar. Ibas en la calle y veías a gente rica paseándose al lado de gente pobre que no tenía nada en el mundo. Entonces, esas diferencias sociales que culminaría en 1910 con la Revolución Mexicana y este tipo Porfirio Díaz exiliado, pero antes de eso ya se veía el descontento social. La gente no estaba feliz, la gente era pobre, la gente veía los problemas del día a día. Y José Guadalupe Posada fue testigo de eso. Entonces, una característica de este gobierno de Porfirio Díaz era esa cercanía de la clase alta, de querer ser europea, de verse como europeos, de actuar como europeos. Y eso no solo pasaba con la gente rica, sino con la gente humilde. José Guadalupe Posada mostró esto a través de una caricatura muy particular que llamó La Calavera Garbancera. Esta obra consiste en este grabado con plumas, con un sombrero bonito. Lo que pretendía esta calavera era verse como europea, pero esto era una crítica
a una indígena, una mujer indígena que quiere olvidar su cultura y adoptar los modos europeos igual que hace la gente de la alta sociedad, pero no puede hacerlo porque ella se dedica a vender garbanzos. Por eso es la calavera garbancera. Que incluso por este hecho me estaba diciendo mi novia que vio un hilo en Twitter donde cancelaban a la Catrina por lo mismo. ¿Cuántos más Twitter? Básicamente ese fue el origen de la Catrina, la llamada calavera garbancera, que hacía esta crítica de no intentes mostrarte como no eres en realidad, no intentes aparentar lo que no eres. Y este punto cambiaría después de venida la revolución, años después de que Posada muriera, llegó Diego Rivera, siendo el pintor más reconocido de su tiempo en México, y él adoptaría esta figura de la Catrina para un mural, pero ya la llamaría Catrina, no calavera garbancera, como en un principio Posada la había titulado. Y le cambió totalmente el contexto. Ya no era una indígena que se vestía como rica, sino era una crítica a la sociedad burguesa de la época, a los catrines. O sea, un catrín es una persona bien vestida, una persona que se dedica al lujo, al bien vivir, al vestirse bonito y bien, y al que le importan más las apariencias y el dinero que la propia vida. Entonces se cambió totalmente este contexto. Y aparte que en la época estaba medio mal visto que alguien hiciera una crítica a la población indígena, porque obviamente lo habían tomado como modelo a seguir, casi como un ejemplo del buen salvaje. Es esto de que ellos son puros, son nobles por naturaleza, entonces tenemos que aprender mucho de esas culturas originarias. Y es algo que sigue pasando hoy en día. Se termina despersonalizando, quitando la personalidad a la población indígena como es en realidad, que es un humano como tú o como yo, y se le pone atributos casi divinos, de perfección, idealizados, pero realmente no tiene que ser así. Ese también es un tipo de discriminación y racismo que no se evidencia tan fácilmente. Y finalmente la Catrina en la actualidad sufrió una nueva transformación. Al vivir la época de la expansión global, de las impresoras, del internet, de tener la imagen en la palma de la mano, podemos darnos cuenta que en la actualidad la Catrina es como una Mona Lisa, por ejemplo, una imagen que se ha reproducido tantas veces que dejó de tener significado. Y si bien la Catrina es la obra más famosa y popular de José Guadalupe Posada, no quiere decir que sea lo único que haya hecho. De hecho, José Guadalupe Posada es mucho más que la Catrina. Para empezar, como ya habíamos mencionado, él fue una de las personas más críticas de su época, y todo lo que pasaba en su época, en su momento histórico, lo mostró a través de sus grabados. Y ahí mostraba las supersticiones, mostraba a la gente pobre, mostraba a la gente rica, mostraba la lucha de clases, el poder político, las festividades de la gente pobre, las supersticiones, los males, la nefasta clase política, la gente adinerada, los conflictos de barrio, las catástrofes que crearon muerte y destrucción en esos tiempos. Todo lo evidenció Posada a través de sus grabados. Y aparte, al ser pobre, Posada no simplemente hacía ilustraciones para corridos o para el periódico donde ilustraba notas periodísticas, sino que también se dedicaba al diseño gráfico. Hacía imágenes para calendarios, hacía tapas de cerillos, boletos, juegos de mesa. José Guadalupe Posada trabajaba de eso, era su oficio. Él nunca fue un artista como tal, nunca fue una escuela de artes, nunca fue alguien reconocido. Murió en la pobreza y olvidado porque poca gente reconoció su trabajo en vida, y también después se le valoró por otras cosas. Por ejemplo, como hablamos en el iceberg del arte, que está aquí subido al canal, en un punto de ese iceberg mencionaba que José Guadalupe Posada creó uno de los primeros personajes de cómic en la historia, Don Chepito Marihuano. Entonces podemos decir como conclusión que José Guadalupe Posada era una persona de barrio, era una persona de calle, era una persona que no tenía ningún lujo, era una persona trabajadora en un oficio como igual lo era el mecánico, como igual lo era el zapatero, como igual lo era el remendón. Nunca tuvo grandes ingresos, murió en la ruina y fue recuperado hasta después de su muerte. Como se puede ver en uno de los grabados más épicos en la historia del arte, este de Leopoldo Méndez, que Leopoldo Méndez es básicamente
el heredero espiritual de José Guadalupe Posada, y me gustaría hacer un video de él exclusivamente. Él muestra a su ídolo, a su héroe Posada, que también es el mío, debo mencionar, mostrando su superpoder, el cual era observar. Era observar a través de la ventana de su taller todos los conflictos sociales que veía enfrente, todos los conflictos y la problemática social que pasaban enfrente de él, y su superpoder consistía en utilizar su gubia, en utilizar su lápiz, en utilizar su grabado para poder plasmarlo en el papel. Él fue el cronista y crítico de su tiempo.